Hola jóvenes, buenos días con todos. Buenos días, Buenos días, profe. buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos Eso días, sí, profe. participando. No me dejen hablando solito. Jóvenes, verán, en primer lugar me presento, mi nombre es Mentor Urbina y en este semestre voy a ser su tutor, su guía, su acompañante, profesor, facilitador, como quieran ponerle, en esta materia que es la de probabilidades y estadística. El horario, como ustedes ya lo conocen, son los lunes y miércoles de la parte del componente docente de 11 a 1, y el día viernes supuestamente es para la componente práctica también de 11 a 1. Pero como les había indicado en la sesión que tuvimos la semana anterior, en realidad nosotros vamos a hacerle 3 sesiones independientemente de que sea componente docente o componente práctico. Va a ser todo continuado. Entonces, verán, para esa materia de probabilidad y estadística, usted ya puede consultar en el aula virtual correspondiente. Ahí tenemos una sección, una primera sección en donde están los datos de la materia. Ahí usted puede también encontrar cuál es el sílabo. Entonces, el sílabo no es sino un programa que está detallado clase a clase. Ese sílabo va a ser referencial, no va a ser una camisa de fuerza, sino referencial, para más o menos tener una idea de cómo va a ser el desarrollo de las clases a lo largo del semestre. Ahí también va a encontrar el PEA, el programa de estudios, y alguna información adicional sobre mis datos personales, cómo pueden comunicarse conmigo a través del correo, a través del chat, a través del foro del aula virtual, a través del WhatsApp. Y para eso les había solicitado que por favor me envíen un mensajito con su nombre indicando en qué materias están. La mayoría ya está en el WhatsApp. No sé si eso me pueden corroborar, por favor, las personas que me escribieron. ¿Alguien me puede corroborar con eso? Sí, profe, ya estamos en el grupo. De hecho, ya, entonces cualquier novedad que nosotros tengamos sobre el desarrollo del curso, lo más fácil es que nos vamos a comunicar sobre el WhatsApp, tanto de mi parte como de parte de ustedes. Entonces, verán, para el desarrollo de este curso, nosotros vamos a tener la ayuda de la ingeniera matemática Jocelyn Ostaiza. Ella nos va a ayudar en lo que corresponda a inquietudes que ustedes puedan tener sobre el desarrollo de la materia, sobre resolución de problemas que puedan ustedes tener planteados o sobre los ejercicios que van a tener en los deberes. Eventualmente también podría ayudarles en lo que corresponde a entender de mejor manera la parte de la teoría que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, más luego le voy a dar la palabra a Jocelyn para que les cuente cómo va a ser el desarrollo de la ayudantía con ustedes. Entonces, previamente yo lo que voy a hacer es, este rato, presentarles lo que es la parte básica del curso en lo que se refiere a cuál es el temario, cuál es la forma de calificar, las calificaciones y algunas reglas generales. Cuando usted tenga cualquier inquietud, por favor, no dude en indicarme para que después no se olvide de lo que quería preguntar. Entonces, yo ya les había indicado, ¿no?, que el desarrollo del curso lo vamos a hacer tratando de emular lo que más podamos a una clase presencial. Entonces, en la clase presencial, nosotros usualmente tenemos la pizarra. En la pizarra se va haciendo las anotaciones, se va haciendo las explicaciones, aclaraciones, y ustedes también pueden ir haciendo las preguntas. Entonces, la pantalla, ¿sí está compartida la pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, hecho, muchas gracias. Entonces, esta pantalla es la equivalente a la que en presencial nosotros tendríamos a la pizarra. Entonces, nuestro cursito es el que corresponde a la de probabilidad y estadística.
Hay aquí que aclarar que este curso que vamos a desarrollar tanto en lo de la probabilidad y en lo de estadística es en el aspecto más básico que pueda concebirse, porque cada una de ellas, tanto la probabilidad como la estadística, son ramas de la matemática muy amplias, son bastante extensas. Entonces, incluso hay posgrados a nivel de maestrías y de doctorados que se especializan solamente en probabilidad o solamente en estadística, y además de ello, solamente en ciertas líneas de la probabilidad o ciertas líneas de la estadística. Entonces, son campos bien amplios. Por lo tanto, nosotros vamos simplemente a ver aquí lo más básico. El objetivo central del curso es la parte de la estadística. ¿Qué se refiere a la estadística? A realizar estudios sobre una determinada variable que pueda presentarse en una población. Cuando nosotros tenemos que las poblaciones son grandes o relativamente grandes, incluso pueden ser infinitas, realizar el estudio en toda la población puede resultar muy costoso desde el punto de vista financiero, logístico, económico, etcétera, etcétera, de tiempo. Puede ser muy, muy largo. Entonces, para evitar todos esos costos, la estadística lo que hace es trabajar con un subconjunto de la población. Este subconjunto es lo que se llama una muestra. Y entonces simplemente la muestra, ya que son pocos datos, pueden ser 200, 1000 datos, ya son pocos, uno ya puede realizar estudios. Y en base a lo que obtenemos en la muestra, uno puede inferir de lo que ocurre en la población. Entonces, verá, más o menos la idea, el esquema de lo que nosotros vamos a hacer con el objetivo es el siguiente. Cuando nosotros tenemos una determinada población, vamos a definir una variable de estudio. Eso es lo que primero siempre debe hacerse. Definir qué queremos estudiar. Para que no ocurra como a veces me ha pasado a mí, que vienen compañeros que ya están haciendo el proyecto de titulación, la tesis, y me dicen, vea, mentor, yo tengo este montón de datos, ayúdeme a analizar estos datos. Entonces la pregunta de casilla es, ¿cómo obtuvo los datos o para qué obtuvo esos datos? Dice, no sé, pero yo tengo estos datos y con esto quiero sacar algún resultado. Entonces le digo, ahí sí, qué pena. Los datos puede ser que tengan validez, puede ser que no tengan validez. Porque para garantizar que los datos sean válidos, que sirvan para algo, primero debió haberse definido qué queremos estudiar. Lo que queremos estudiar es la variable de estudio. Por decir algo, los compañeros de ciencias económicas, ellos en una población de personas, de seres humanos, pueden estar interesados en realizar un estudio socioeconómico. Y para ese estudio socioeconómico, entonces interesa, por ejemplo, saber cuáles son los ingresos mensuales. Y en base a esa información de los ingresos mensuales, sacar conclusiones. Entonces, la variable de estudio serán los ingresos. Entonces, diga, por ejemplo, queremos hacer un estudio socioeconómico dentro de las familias que son de los estudiantes de ciencias. Entonces, ahí definimos la población, en dónde vamos a estudiar y qué vamos a estudiar. Cuando ya tenemos definida la variable de estudio, después vamos a ver que esta va a tener un comportamiento aleatorio. Y cuando tienen comportamientos aleatorios, están caracterizadas estas variables por ciertos parámetros. Entonces, para caracterizar la variable, nosotros necesitamos estos parámetros. Pero esos parámetros normalmente son
desconocidos. En el ejemplo que he puesto de los ingresos mensuales, por ejemplo, yo no conozco cuál es el ingreso promedio. ¿Cómo varía ese ingreso? Hay mucha variación, poca variación, son desconocidos. Entonces, estos de aquí son los que nos interesaría saber cuánto valen, cuál es su valor. Analizar en toda la población, repito, es demasiado costoso. Entonces, la estadística lo que hace es tomar un subconjunto de esta población que se llama una muestra. Entonces, en esta muestra, cogemos, por ejemplo, por poner un número, 50 alumnos. Vamos a analizar los ingresos de las familias de 50 alumnos. Entonces, yo tengo el alumno 1, el alumno 2, el alumno 50. Con ellos yo ya puedo más fácil trabajar. Entonces, voy donde el alumno 1 y le hago la pregunta, siempre con carácter confidencial, que me cuente cuáles son los ingresos familiares que tiene en su casa. Y entonces me dice, en mi casa son aportantes mi mamá, mi papá y mi hermano. Y entre los tres hay más o menos un ingreso de tal valor. Entonces yo ya tengo ese valor. Voy donde el siguiente alumno y hago exactamente lo mismo. Y me da cuál es el ingreso familiar. Entonces, todos esos valores que nosotros vamos a recopilar son los que se llaman los datos. Una vez que tenemos los datos, vamos a calcular ciertas medidas con estos datos. Vamos a calcular lo que se llaman las medidas estadísticas. Bueno, vamos a presentar, vamos a hacer análisis con estos datos para ver cómo se comporta en la muestra. Eso es lo que se llama la descripción y presentación de los datos. Pero eso nos dice simplemente en la muestra cómo se comportan. Pero a nosotros nos interesa ver cómo se comporta en toda la población. Entonces, con estas medidas estadísticas, que también tienen un comportamiento aleatorio, nosotros lo que vamos a hacer es una estimación de lo que desconocíamos. Vamos a hacer lo que se llama una inferencia. Pero para poder realizar esta estimación, vamos a necesitar de conceptos que subyacen en la probabilidad. Entonces, la probabilidad en esta parte nos va a ser de sustento en nuestro objetivo. También, obviamente, la probabilidad por sí misma va a ser de interés para hacer ciertos cálculos. Entonces, más o menos, este es el esquema de lo que nosotros vamos a analizar en este curso. Entonces, para poder lograr este objetivo, la última flechita es el objetivo general, el objetivo central. Vamos a hacer el curso en 3 partes. La primera parte es lo que se va a llamar una estadística descriptiva, que básicamente nos va a servir para calcular las medidas estadísticas. Como con estos valores vamos a realizar después la estimación, pero para ello necesitamos la probabilidad, entonces una segunda parte del curso va a estar dedicado a el análisis de la probabilidad en su parte básica. Cuando ya tengamos esos conceptos necesarios de la probabilidad, entonces regresaremos a la estadística y haremos lo que se llama la estadística inferencial para poder encontrar la estimación de estos parámetros. Entonces ese es el temario que nosotros vamos a seguir. Entonces, en la primera parte del curso, en el primer bimestre, más o menos vamos a hacer, posiblemente alcancemos a hacer las 2 primeras secciones, el de la estadística descriptiva y en la parte de la probabilidad.
Y el segundo bimestre quedará para lo que corresponde a la estadística inferencial. En cada bimestre, las notas van a estar compuestas por deberes, que son los que usted tiene que realizar en casa, que son de soporte para afianzar los conocimientos de la teoría. Tendremos pruebas parciales sobre cada temática. Estas, dependiendo de cómo vayamos en el avance, en cada bimestre serán 2 o 3 pruebas. Y por otro lado tendremos el examen bimestral. El puntaje asignado para cada actividad es pruebas del 10%, perdón, deberes del 10%. Todas las pruebas, sean 2, sean 3, las que sean, esas aportan con el 60%. Y el examen, que es acumulativo, aporta con el 30%. Para el caso de que usted, perdón, antes de ello, las pruebas en general serán de resolución de ejercicios muy similares a lo que corresponde a los deberes. Entonces, el hecho de que usted resuelva todos los ejercicios de los deberes le garantiza la nota de los deberes, le va a garantizar la nota de la prueba, de tener una buena nota, y en el examen es similar, la diferencia que el examen es acumulativo. Por lo tanto, realizar todos los ejercicios de los deberes a usted le garantiza que va a sacar buenas notas en las 3 actividades. Por esa razón, yo siempre recomiendo que resuelva todos los ejercicios de los deberes. Si tiene uno o más ejercicios que le causan dificultad, trate de hacerlo con algún compañero, en algún grupo. Si es que en el grupo tiene dificultad, no puede hacerlo, por favor solicite ayuda a Jocelyn, a nuestra ayudante. Si con Jocelyn también hay dificultades para resolver el ejercicio, entonces me lo dicen a mí aquí en clase, para tratar de resolverlo dentro del curso, dentro de la clase. Si aquí en la clase no podemos resolverlo, yo me comprometo en buscar a alguien que pueda hacerlo. Pero no puede quedar ningún ejercicio sin resolverse, para que después no me vengan a decir, te mentor mala gente, nos puso en la prueba un ejercicio similar al que no nos salió en los deberes. Entonces, ese tipo de sorpresas no deben haber. Todos los ejercicios deben ser resueltos. Por favor, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe, por lo pronto. No preguntas. Ya, entonces verá, para cada uno de los deberes, todos los deberes, usted igualmente ya le puede encontrar, ya están subidos en el aula virtual, tanto en el aula de la componente docente como de la componente práctica. Los deberes, cuando usted deba entregarlos, ya les había contado cómo deben hacerlo, usted lo desarrolla a mano, en unas hojitas de papel bond, papel ministro, papel de cuaderno, pero que sean presentables. Una vez que está ya resuelto, le escanea y le sube al aula. La fecha límite para subirle al aula será avisada con antelación y después de ello no se aceptan deberes atrasados. Igualmente, para cuando vayamos a tener las pruebas, no se acepta y se fijará la fecha con antelación, será al menos con una semana, no hay prueba sorpresa, se anticiparán siempre al menos con una semana. E igualmente no se aceptan pruebas atrasadas a no ser que sean justificadas por el Departamento de Bienestar Estudiantil.
Eso en cuanto a las reglas. Para las notas. En cuanto a lo que tiene que ver ya con el desarrollo de las clases, yo ya les había contado que el Zoom estará habilitado, abierto 10 minutos antes de empezar la clase. Y la clase en todas siempre empezaremos en forma puntual, es decir, a las 11 de la mañana. También les había dicho que yo requiero un poquito de tiempo después para grabar el video, y eso a veces requiere unos 10 minutos, entonces siempre estaremos terminando la clase unos 15, 20 minutos antes de la 1. Eso son indicaciones generales de mi parte. Entonces ahora me voy a permitir solicitarle a Jocelyn que por favor sea quien se presente y les dé las indicaciones correspondientes. Hola, Jocelyn. Buenos días, profe. Buenos días con todos. Mi nombre es Jocelyn Ostaiza. Estoy aquí para brindarles ayuda, para ver la mejor manera de resolver los problemas en los que ustedes tengan inconvenientes. Quisiera darles una sugerencia al rato que ustedes pongan en el foro alguna duda que tengan o algún inconveniente. Les voy a pedir que sean bien claros. Por ejemplo, preguntas del tipo, ayúdame con el ejercicio número 9. ¿Cuál es el ejercicio número 9? ¿Qué necesitas del ejercicio número 9? Si me hago entender. Tienen que, justamente, ¿qué es el problema que ustedes tienen? ¿Dónde no han entendido? ¿Y qué es la parte en la que quieren que se les ayude? Porque también ayuda a varios profesores. Entonces, a veces me dicen, ayúdame el ejercicio número 9. Tengo que ver en qué tema están, qué es lo que están realizando y cuál es el ejercicio número 9. ¿Sí? Entonces les voy a pedir en ese aspecto que sean súper claros al rato de hacer preguntas. No duden en escribirme a la hora que ustedes quieran. Voy a fijar un horario para contestar sus preguntas, pero ustedes las pueden subir durante toda la semana y si es que tengo un poquito de tiempo, las iré contestando el mismo día. Pero si no, ustedes van a tener la seguridad que, por ejemplo, el día martes de, yo qué sé, de 9 a 11, esa pregunta sí o sí va a estar contestada. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hola. Creo que eso es todo conmigo. No tengo nada Pregunten, más que niños, no decir. sean tímidos. Yo tengo Aprovechen una ahorita. pregunta. El único medio con el que podemos comunicarnos con usted va a ser el foro del aula virtual. Sí, el foro del aula virtual o también por chat, porque estoy incluida en el grupo de WhatsApp que tienen. Entonces, Allá. siempre van a poder escribirme, van a poder contactarse conmigo. Eso sí, les voy a pedir un poquito de paciencia. Por ejemplo, si ustedes escriben el día lunes alguna duda que tengan y vean que yo el día lunes no la he contestado, no es porque no estoy interesado en contestar, sino que he tenido otras actividades que realizar en el día. Sí, entonces les voy a mandar en el aula virtual justamente el horario en el que ustedes van a tener la seguridad que hasta ese día esa pregunta va a estar contestada. Listo. Gracias. Tal vez Eh, alguna otra inquietud, por favor. Sí, una buenos días. sugerencia. Buenos días, yo tengo una pregunta. ¿Ya está subida la materia al aula virtual o todavía no? Porque todavía Todo no me está subido en aparece. el aula ya. Toda la teoría y los deberes. Ya, gracias. ¿Algo más? Ya, resuelvan todos los ejercicios que les mande el profe, si se les mande es justamente para reforzar tanto la materia, conceptos, definiciones. Entonces, realícenlos. Si no los pueden hacer, siempre pueden preguntar. Estamos aquí dispuestos para ayudarlos. No más inquietudes con Jocelyn. Bueno, entonces muchas gracias, niña Jocelyn. De nada, profe. Sea Que les vaya feliz. muy bien. Gracias. Chao, chao.
A ver, mis jóvenes, entonces, una vez que ya están dadas las indicaciones de carácter general, lo que vamos a hacer es tratar de avanzar un poquito en lo que corresponde a nuestra materia. Bueno, no creo que sea aquí conveniente nuevamente repetirles que una de las cosas que yo no soporto es la copia. Cuando se detecte que hay copia, eso ya sabe, automáticamente tiene el valor 0. Ya. Entonces, verá, en este cursito de lo que les había dicho que va a estar dividido en 3 temas, en 3 grupos, le voy a poner aquí de manera sucinta cuál es el temario que vamos a seguir. Si usted prefiere, puede consultarle esto en el sílabo. Ahí está el programa y el detalle microcurricular, en donde se observa cuál es en detalle cada uno de esos 3 temas. El primer tema que vamos nosotros a analizar aquí es algo que posiblemente varios de los compañeros ya lo hayan analizado alguna vez, que es el de la estadística descriptiva. Es un tema sumamente simple y lo vamos a hacer aproximadamente en 2 semanas y media. ¿A qué se refiere esto de la estadística descriptiva? A que cuando nosotros tenemos los datos que les había tratado de explicar en la parte anterior, a ellos les vamos a ordenar de una manera que sea fácil de leerlas. Entonces vamos a hacer una presentación de los datos. Entonces esta presentación de los datos, dependiendo del tipo de datos con los que trabajemos, va a ser una presentación individual o va a ser una presentación por grupos. Es decir, los vamos a presentar de manera individual o agrupados, de manera que sea fácil su lectura y por otro lado, sea fácil su uso. Cuando nosotros ya tenemos presentado bien bonito los datos, entonces ahora vamos a hacer una descripción. Ver qué nos dicen estos datos. Esta descripción de los datos, vamos a hacerlo básicamente a través de ciertas medidas estadísticas. Y estas medidas estadísticas normalmente se presentan en 4 grupos. Unas que se llaman de tendencia central, es decir, nos indican por dónde está el centro de los datos. Otras medidas que nos dicen de posición. Queremos ver cómo están posicionados los datos. Otras medidas que se llaman en cambio de dispersión. Nos indican qué tan concentrados o dispersos están los datos. Y cuando les presentamos a los datos en forma gráfica, nos dicen qué forma deben tener los datos. Deben ser alargados, concentrados, en forma de campana, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos lo que corresponde a la primera parte de la estadística descriptiva. Dentro de cada grupo de estas medidas hay varias medidas, por ejemplo, aquí hay la media, la mediana. Dentro de las medidas de posición hay los cuartiles, los quintiles, etcétera, etcétera. Y así, dentro de cada grupo hay distinto tipo de medidas y después vamos a ver cómo se usa, cuál se debe usar, dependiendo del objetivo del estudio, de la investigación. Repito, esto aproximadamente lo vamos a ver en
2 semanas y media, a lo mucho en 3 semanas. Una vez que tenemos ya completo esa primera parte, vamos a dejar en suspenso la parte de la estadística y analizaremos la parte de la probabilidad. En esta parte de la probabilidad vamos a ver que tiene mucha similitud con lo que vemos aquí en esta primera parte. Cuando nosotros vamos a hacer la presentación de datos, vamos a calcular lo que se llaman unas frecuencias relativas. Entonces, el comportamiento de lo que tiene esas frecuencias relativas es muy parecido a lo que tiene la probabilidad. Básicamente, la diferencia es que estos valores de las frecuencias relativas es en la muestra, en los datos de la muestra. En cambio, aquí vamos a trabajar en los datos de toda la población. Y otra ventaja que se tiene que hace que la probabilidad sea fácil de entenderla es que todo se trabaja en términos de conjuntos. Entonces aquí veremos las definiciones básicas. Como digo, no que son muy parecidas a lo que se vio en la parte anterior. Y veremos igualmente aquí algunas propiedades. Estas propiedades se deducen de lo que usted ya conoce en teoría de conjuntos. Propiedades que tiene la unión, la intersección, propiedad distributiva del complemento, etcétera, etcétera. Para hacer el cálculo de los valores de probabilidad, es de mucha utilidad saber contar. Saber contar cuántos elementos tiene un conjunto. Pero la forma clásica que nosotros solemos contar no es muy útil. Entonces hay que aquí aprender nuevas técnicas de conteo que facilitan el saber cuántos elementos tiene un conjunto. Entonces aquí veremos lo que se llaman las técnicas de conteo. Igualmente hay algunas técnicas, básicamente 4, que nos permiten saber cuántos elementos tiene un conjunto y con ello calcular la cardinalidad de un conjunto y con lo cual sabemos calcular valores de probabilidad. Un concepto nuevo que aquí se introduce es el que se denomina la probabilidad condicional, cuando se debe cumplir cierta condición. Y terminaremos con un resultado que se llama de probabilidad total, que subyace en otro resultado denominado el teorema de Bayes. Entonces, esto es la parte más elemental de la probabilidad. Después, ya para ir formalizando de mejor manera la probabilidad, vamos a introducir lo que se llaman variables aleatorias. Entonces aquí ya empezamos a analizar cuál es el comportamiento de la variable de estudio. Como decía, por ejemplo, en el caso anterior, el comportamiento del ingreso familiar. Yo puedo estar interesado, por ejemplo, en analizar cómo está la repitencia en los alumnos de la poli. Yo puedo estar analizando, por ejemplo, cómo está algo, por ejemplo, que están haciendo estudios en el MODEMAT, es cómo se propaga el COVID, etc. Entonces, estas variables de estudio pueden ser variables discretas o pueden ser variables continuas. Cuando analicemos las variables discretas, aquí utilizamos sumatorios.
sumas, sumatorios. Y cuando analizamos, en cambio, variables continuas, el concepto es el mismo, pero al sumar sobre intervalos aparece la integral. Entonces, en las discretas trabajamos con sumatorios y en las continuas trabajamos con integrales. Pero de ahí, conceptualmente son lo mismo. Una vez que ya sabemos la parte general de lo que son las variables aleatorias, aquí analizaremos algunos modelos que se llaman teóricos, que no son sino variables aleatorias que suelen aparecer con frecuencia en problemas prácticos. Entonces, las variables aleatorias discretas que aparecen con frecuencia en los problemas prácticos se denominan distribuciones de probabilidad discretas. Entonces, aquí igualmente, a manera de ejemplo, presentaremos las más importantes, las que más aparecen en la práctica. E igualmente, analizaremos las que más aparecen en el caso continuo. Por ejemplo, aquí en el caso continuo, una que es la que más aparece casi en todo, es una cuya gráfica tiene la forma de una campana. Tal vez hayan escuchado ustedes la famosa campana de Gauss. Entonces, una de estas distribuciones es una variable aleatoria continua que tiene forma de campana y es la que más aparece y se llama la distribución normal. Entonces, este es la parte teórica de la probabilidad que nos sirve para ingresar propiamente en el objetivo del curso, que es el de la estadística inferencial. Entonces, en la estadística inferencial, lo que vamos a hacer, algo que les decía en la parte anterior, en este esquema, estas medidas estadísticas van a tener comportamiento aleatorio. Y como tienen un comportamiento aleatorio, entonces tienen algún tipo de distribución de probabilidad. Y como esos valores son calculados en una muestra, esas distribuciones de probabilidad se denominan distribuciones muestrales. Para poder ver qué tipo de distribución tienen esas medidas, entonces aquí vamos a presentar uno de los principales resultados de la estadística, que se llama el teorema del límite central. Es un resultado bien sencillito, pero bastante complejo de demostrar. Lo que nosotros tenemos hasta ahorita de bagaje matemático no nos permite realizar la demostración, por lo tanto nos limitaremos solamente a presentar el teorema y ver cómo se lo usa. Repito, este es uno de los principales resultados que tiene la estadística y se suele decir que si hubiese premio Nobel para matemática, tal vez este hubiese ganado dicho premio. Pero para matemática no hay premio Nobel. Hay para muchas otras disciplinas, medicina, literatura, física, química, etcétera, etcétera, pero para matemática no hay. Entonces, en matemática hay un equivalente que se llama el de la medalla Fields. Bueno, entonces cuando nosotros ya entendamos de lo que se trata este teorema del límite central, eso nos dice en el fondo qué tipo de distribución de probabilidad tienen las medidas estadísticas. Y eso se denomina las distribuciones de muestreo. Ahora sí, que ya tenemos
cómo es el comportamiento probabilístico, ya podemos ir entrando en materia propiamente del objetivo. Vamos a realizar la estimación. En el esquema general, la estimación va a ser de los parámetros de la población que son desconocidos. Esto vamos a tratar de estimar. ¿Qué significa estimar? Tener simplemente una idea acerca de cuál es su valor. Esta estimación se la puede hacer de manera puntual. Por ejemplo, en el caso que se había dicho que la variable de estudio eran los ingresos familiares. Entonces, con esto de aquí yo tengo una estimación puntual. Voy a poner un número, simplemente que se me ocurre este rato. Yo digo los ingresos promedios son de aproximadamente $1,200 de la familia, familiares. Eso es lo que yo encuentro con esta parte. Con esta parte yo veo que los ingresos promedios aproximadamente son de 1,200. Pero ahí surge la pregunta. Me dice aproximadamente. El verdadero valor, el valor real, ¿cuánto será? ¿O qué tan diferente, qué tan cerca, qué tan lejos está el valor que yo indico del verdadero valor del parámetro? Entonces uno necesita saber si mi aproximación está cerca, está lejos, qué tan lejos del verdadero valor. Y entonces para tener una idea acerca de qué tan cerca, qué tan buena es la estimación, aquí se lo hace una estimación por intervalo. Y cuando hacemos la estimación por intervalo, aparece lo que se denominan los intervalos de confianza. Más o menos como si yo le preguntase a usted, ¿cuál cree que es la edad promedio del curso, de ese curso, de los 80 compañeros que están en ese curso? ¿Alguien, por favor, me puede ayudar? Entre 18 y 20. 19. 19. A ver, Nicolás, ¿cuánto dice usted? 19. 19. ¿Alguna otra persona que pueda ayudarme? Entre 18 y 21. Y ya, eso. Al momento que me dice 19, puede ser que sí sea cierto. Pero yo digo, ¿qué tan cierto será o qué tan cerca estará del verdadero promedio? ¿El promedio qué será? 19.5, 18.4, 20.1. Entonces yo no sé cuál es el verdadero valor. Y por lo tanto no tengo una idea de qué tan cerca está del verdadero valor. Al momento que el otro compañero me dio que está entre, ¿cuánto era? 19 y 21 creo que era. Sí. Ya, me dice entre 19 y 21. Digo, eso está más chévere. Porque ahí tengo menos chance de equivocarme. Entre 19 y 21, si alguien me dice el verdadero valor es 19.7, está correcto, está dentro de lo que me dijo el compañero. Entonces, en general se trabaja con un intervalo. Entonces, ahí me dice de confianza porque yo confío, eso es lo que yo confío, eso es lo que yo confío, esta confianza va a ser a través de un valor probabilístico. Entonces yo digo una confianza del 95%, está entre 19 y 21 años. ¿Qué significa que yo diga del 95%? Que el 95% de las veces no me voy a equivocar. Es posible que un 5% de las veces pueda equivocarme, pero no es que me equivoque yo, sino ese error va a deberse a la aleatoriedad de los datos de la muestra. Todo es aleatorio.
Entonces eso puede dar lugar a que uno pueda equivocarse. Pero repito, no es que uno se equivoque por haber usado mal la teoría, la parte conceptual, sino por los datos. Pero justamente, si yo digo un 95%, entonces es muy poco probable de que me equivoque. Cuando, por ejemplo, presentan las encuestadoras, ahora que están con la novelería, esto de los candidatos, no sé si han ustedes escuchado, que dicen, no, se usó tanto en una muestra de tantas personas y los datos son con una confianza del 95%. En general se trabaja con el 95%. Entonces hay un 95% de confiar de que eso está bien. Pero además suelen decir, por ejemplo, que el error es del 3%. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo digo el candidato X tiene un nivel de aceptación del 31% y el error es del 3%, entonces puede, del 31 que yo saqué, puede ser 3 hacia arriba o 3 hacia abajo. Es decir, que el verdadero valor de la aceptación estaría entre el 28 y el 34%. Entonces, para poder realizar esas aseveraciones, vamos a utilizar estas distribuciones de muestreo y con ello hallar estos intervalos de confianza. Ya, una vez que nosotros ya tenemos los intervalos de confianza, después puede uno como analista, como investigador, que ya conoce de la estadística, realizar conjeturas. Digo, por ejemplo, el candidato Y, creo que tiene, o estimo, supongo, que tiene tal nivel de aceptación. Entonces yo hago una conjetura, hago una aseveración, planteo una hipótesis. Ese valor tiene que ser contrastado a ver si lo que yo estoy diciendo puede ser aceptado o debe ser rechazado. Entonces, para ello, se trabaja con lo que se llaman las pruebas de hipótesis. Básicamente es lo mismo que los intervalos de confianza, excepto que aquí se hizo una conjetura. Entonces, para ver si esa conjetura debe ser o no rechazada, se utilizan los intervalos de confianza. Entonces, de esa manera, cuando usted ya está haciendo un análisis, un estudio, plantea una conjetura, una suposición, hace la prueba de hipótesis y ve si es que es o no aceptable. Por ejemplo, cuando usted está haciendo en las tesis para graduarse en los planes de titulación, las personas que se inclinan por hacer trabajos estadísticos, siempre, cuando va a encontrar un modelo en los planes, la idea es de encontrar un modelo que resuelva alguna situación, un modelo estadístico. Y en un modelo siempre van a haber coeficientes. Entonces, hay que validar si los coeficientes que plantea son o no aceptables. Y eso cae justo dentro de lo que llamamos aquí las pruebas de hipótesis. Y la última parte que vamos a ver aquí dentro del temario son igualmente lo que se llaman pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis, ¿cómo se llama esto? De datos de frecuencias. Estos dos de aquí se diferencian en que en la primera parte, aquí se trabaja con parámetros. Parámetros que se calculan con los datos. En esta segunda parte, en cambio, no se calculan parámetros. Se calculan los valores directamente con las frecuencias. Discúlpeme, por favor, un segundito. Sí, buenos días.
A ver, mis jóvenes, disculpas por la interrupción. Entonces, verá, les decía que en el último temita vamos a revisar lo que son las pruebas de hipótesis, pero trabajando directamente con los datos, ya no con parámetros. Y eso nos va a servir para analizar una diversidad de situaciones que uno pueda plantear. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser para pruebas para parámetros. Por ejemplo, analizar en una población multinomial. Puede ser pruebas para comparar poblaciones. Por ejemplo, yo quiero comparar poblaciones binomiales. Puede ser pruebas para ver si varias variables tienen comportamiento aleatorio independiente. Entonces, uno quisiera ver si desde el punto de vista probabilístico, dos variables son independientes. En el caso que les había puesto de ejemplo de los sueldos del ingreso mensual, por ejemplo, yo quisiera ver si el ingreso mensual es independiente de la formación académica o está relacionado, hay una dependencia. Entonces eso uno quiere probar, pero desde un punto de vista estadístico y probabilístico. Cuando uno trabaja con estos intervalos de confianza, con las pruebas de hipótesis, usualmente hay suposiciones que deben hacerse. Por ejemplo, yo digo, voy a encontrar el intervalo de confianza para la media en una población finita. Chévere, yo tengo la fórmula, pero para que tenga validez esa fórmula, debe cumplirse que la población sea normal. Si no es normal, la fórmula no me sirve. Yo haría cálculos aritméticos sin ninguna validez estadística. Entonces yo digo, la población es normal. Ahora, ¿cómo sé si eso no es normal? Entonces, para ello hacemos una prueba. Entonces, para ver qué tipo de distribución sigue, puedo hacer las pruebas para distribuciones de probabilidad. Eso es lo que se conoce como bondad de ajuste. Y eso es todo en cuanto tiene que ver con el temario. Ese temario es solamente una parte de la mayoría de los libros que usted puede encontrar sobre este tema de probabilidad y estadística. Entonces, para bibliografía, puede ser de ayuda cualquier libro que diga probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Un libro que es muy bueno, muy recomendado, es el libro de, vaya, se me va ahorita el nombre, probabilidad y estadística de, en la punta de la lengua. Perdón, creo que le tengo por aquí ese libro. Ya me acordé. Es el libro de Mendenhall. Mendenhall. Ese es un libro muy bueno,
Hay dos libros, uno que es para ingeniería y ciencias y el otro que es solamente para ciencias. Por ejemplo, ese que es solamente para ciencias es muy recomendado para los matemáticos e ingenieros matemáticos, porque tiene un alto componente teórico. En cambio, el otro tiene componente teórico y práctico. Pero en general usted puede consultar cualquier libro. Ahora, de varios de esos autores y también de cosecha personal, en el aula virtual, tenemos una serie de folletitos en donde está recopilado la parte más básica de lo que nosotros vamos a hacer, que es en la sección de teoría. Entonces, no sé si están viéndole, por favor, está la pantalla compartida donde estoy con las aulas. Sí, Sí, Profe, ¿Sí? Entonces, me voy al curso de probabilidad y estadística o también el de componente práctico. Entonces, dentro del aula, tenemos aquí la sección que se llama Teoría de Probabilidad y Estadística. Entonces, dentro de esta sección, dentro de este tema, tenemos aquí la primera parte que dice la teoría y la segunda parte que son de unas tablas. Estas tablas de distribución son para calcular los valores de las distribuciones de probabilidad, lo que les había dicho que vamos a hacerlo en esta parte, las distribuciones, los modelos teóricos. Cuando nosotros tenemos que calcular los valores de esas probabilidades, manualmente puede resultar un poquito tedioso, largo los cálculos. Entonces ahí podemos proceder de dos formas. La una forma es, a ver, ¿dónde se me fue las tablitas? Ah, aquí está. Entonces, la una forma para hacer esos cálculos es remitirse a estas tablas que ya son valores calculados. O la otra forma es usar algún paquete estadístico o no necesariamente estadístico. Por ejemplo, el Excel es una buena ayuda para lo que nosotros necesitamos. Entonces, a medida que vayamos requiriendo, necesitando, veremos cómo se pueden hacer estos cálculos en el Excel. El Excel todo el mundo tiene en su computadora. Entonces, no es necesario estar buscando un paquete estadístico. Es lo que corresponde a las tablas de distribuciones. Y dentro de lo que tenemos la teoría, entonces ahí están los folletitos separados por temas de lo que vamos a usar. La primera parte, la introducción a la estadística descriptiva. Después, la primera parte básica de las probabilidades. Las variables aleatorias, de manera general, lo que son las discretas, las continuas, y algunas variables aleatorias que se usan con frecuencia, que son los modelos teóricos. Estos modelos teóricos igualmente están las discretas, las continuas. Después tenemos un tema especial que son las distribuciones especiales. Son unas distribuciones de probabilidad muy especiales que se utilizan de una manera muy particular. Por ejemplo, hay una distribución que se llama la log normal. Ese es de bastante uso de los compañeros de ciencias económicas. Hay una distribución de probabilidad que se llama la distribución beta. Por ejemplo, esa les es de bastante ayuda, no a los de económicas, sino a los compañeros de física. Entonces ahí veremos algunas de ellas que son muy particulares. Y el último temita es propiamente, como les había indicado, lo que corresponde al objetivo central del curso, la estadística inferencial. Entonces, en cada uno, por ejemplo, hablamos del primero. Entonces, en este primero está aquí todo lo necesario de la parte teórica. Entonces, es lo que yo les había indicado. Si es del caso, usted puede sacar una impresión del documento y en la parte posterior de la hoja ir anotando los ejercicios. Porque cuánto tiene que ver con definiciones, yo voy en el fondo a repetir lo que está aquí, porque son las definiciones básicas.
Entonces se hacen las definiciones, la presentación teórica, y después ya empezamos con el análisis de los datos. Entonces esto es la distribución de frecuencias, es lo que yo le había indicado en la primera, en el temario, que es la presentación de los datos. Le voy a dar las definiciones, y después que tengamos las definiciones, cómo se aplica en un conjunto de datos. Entonces le aplicamos en un conjunto de datos, construimos lo que se llaman las tablas. Estas mismas tablas se las puede representar en forma gráfica. Cuando se les representa en forma gráfica, aparecen lo que se llaman los histogramas. Entonces, eso, por ejemplo, esos tipos de ejemplos, no voy a repetir los que están aquí en el aula, sino haremos con datos que ese rato se nos ocurra. Entonces, por ejemplo, analicemos la repitencia. Entonces, yo digo, Pepito tiene, al saber, 3 repitencias. Pancracio tiene 2 repitencias. Lucía tiene 0 repitencias. Entonces, yo voy inventándome datos. Y con eso hacemos los análisis. Y después de hacer esos análisis gráficos, vamos después ya a hacer los análisis analíticos con los cálculos. Entonces, más o menos así es como vamos a trabajar en el desarrollo del curso. Entonces, repito, para cada uno de estos nosotros tenemos, para cada tema tenemos aquí la teoría. Eso era lo que algún compañero me preguntó anteriormente si ya estaba subido en el aula. Entonces, eso ya está disponible para usted. Por favor, hasta aquí, preguntas. Preguntas, niños. Una pregunta. Dígame, Nicolás. Todas las tareas igual se van a manejar en el aula virtual. Claro. Mira, vamos a cambiarnos de aquí en el aula virtual. Lo que tiene que ver con los deberes, eso tiene que subirlo en el aula virtual del componente práctico. A ver, vamos al inicio. Bueno, aquí también está subido los deberes, eso simplemente aquí está subido los deberes en caso de que querramos hacer ejercicios de ahí de los deberes o usted tenga inquietudes. Entonces aquí, en el curso del componente práctico de probabilidad y estadística, está un poco lento. Entonces aquí tenemos los deberes, aquí está subido los deberes. En una sección que se llama deberes. Entonces, deberes de probabilidad y estadística. Y ahí están todos los deberes para el semestre. Deber 1. Entonces, usted le descarga, lo resuelve. Y después de que lo resuelve, le debe subir en donde dice presentación de deberes del primer bimestre. Entonces, vamos a presentación en esta parte de aquí. Entonces, dice presentación del deber número 1. Entonces aquí le va a salir marcado cuál es la fecha límite para presentar ese deber. Aquí todavía no está puesto las fechas porque eso hemos de ir, como les había mencionado, acordando de manera conjunta. ¿Está de acuerdo, Nicolás, o falta algo que le aclare? Sí, profe, entendido. Y otra pregunta más, ¿el foro en cuál de las dos aulas virtuales va a estar para las...? En cualquiera de las dos puede estar, porque Jocelyn está incluida en los dos cursos. Entonces, en cualquiera de los dos. Ya, profe, muchas gracias. Sí, porque de pronto, ¿verdad? Pues le voy a sugerir a Jocelyn que en ese el componente práctico le abra un foro para que lo que sea exclusivamente de deberes. Y en el curso del componente docente que abra un foro para inquietudes de la parte teórica. Por favor, ¿algo más? ¿Nada más? Profe, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta. Dígame, Joel.
¿Será posible que los documentos que se va describiendo en el Word nos pueda subir? O sea, para Sí, no tener verá. que estar demorándonos en copiar y Ya. más Por ejemplo, atender. este documento de aquí. Voy a grabarle. A ver, pongámosle dónde es para grabar. Aquí está. Ya está grabado. Entonces ahora nos vamos al aula virtual. En el aula virtual, en el del componente docente, esperemos que cargue. Ya, aquí es el componente docente, probabilidad y estadística. Entonces usted tiene aquí una sección que se llama el repositorio de clases. En esa sección del repositorio de clases, tiene la primera unidad, dice link de acceso a las clases dictadas. Entonces le ponemos este link y nos va a dirigir directamente a la clase que acabé de grabar. Esta que es estadística 16-11-2020, 16 de noviembre de 2020. Es la clase de estadística, aquí en el título está clases dictadas. Probabilidad y estadística del 16-11-2020. Entonces eso también usted tiene disponible lo que yo escribo en, entre comillas, mi pizarra. En esta misma sección del aula, ¿sí está clara esta parte, por favor? Entonces, los archivos generados van a estar aquí grabados. Y en la misma sección, después, bueno, aquí todavía no hay, pero después van a aparecer aquí, en cambio, el link de acceso a la grabación de la clase, a la grabación con el Zoom. Todo lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo, va a aparecer en la grabación del Zoom. Entonces aquí tiene el acceso a la clase, al documento, y en el otro también va a tener acceso al video. ¿De acuerdo, Joel? Sí, profe, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿No más preguntas? Entonces, verán, mis jóvenes, hasta aquí ya hemos hecho la presentación del curso. Entonces, para empezar ya con el desarrollo de la materia, lo vamos a hacer desde la clase del día miércoles. Por hoy, ahí quedamos si es que no tiene más preguntas. ¿No hay más preguntas? Una última pregunta. Claro que sí, Galo, dígame. Por ejemplo, cuando esté dictando la clase, explican algún tema y nosotros queremos preguntar algo, ¿levantamos la mano o No, lo no, 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 no. interrumpimos? Activa su micrófono. Es que, verá, a veces cuando levanta la mano, yo por lo que estoy concentrado aquí, sobre todo en mi tableta digitalizadora, en donde voy escribiendo, a veces pierdo de vista la parte inferior en donde aparece la mano levantada. Entonces, mejor ahí le activa el micrófono y me pregunta, directo. Listo, profe, por no interrumpir. No, 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 no. Eso yo ya les había indicado en la clase que tuvimos el viernes. Interrumpa el rato que usted considere, porque si no lo hace, después, de pronto ya se olvida de preguntar. O ya salimos de ese contexto y estamos en otra temática. Entonces, mejor es hacerlo el rato que le aparece la inquietud. Ya, entonces, mis jóvenes. Entonces, con esto, ahí quedaríamos. Nos vemos el día miércoles en esta materia con algunos compañeros. Nos vemos a las 2 de la tarde para empezar con la materia de ecuaciones diferenciales. Hasta mientras, buen provecho, pórtense bien, cuídense y sean felices. Gracias, Luego, profe. profe, muchas Chao, mis gracias. jóvenes. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.